buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde con tanto calor, pero aquí yo creo que estaremos fresquitos, ¿eh? Y a gusto en la presentación del último libro de Cristina Cortés. Ahora estábamos comentando, pero ¿cuántos libros has escrito ya? Porque yo creo que te he entrevistado en todos y este Sí, ya es el sexto el libro. sexto. O sea que al final, bueno, pues el tiempo va pasando y los temas son siempre muy interesantes, siempre van surgiendo nuevos temas. Bueno, hoy vamos a presentar en este mismo instante, ¿vale? Que parece que es un libro infantil, que bueno, también lo pueden leer los niños más o menos a partir de 7 años, pero bueno, es un libro también que está destinado pues para las familias, para que lo lean los padres, las madres, los abuelos, los tíos, las personas que están en contacto con la infancia, porque tiene mucha amiga. Parece eso, que es un libro infantil, pero hay mucho contenido detrás. Y bueno, pues antes de empezar la presentación, yo quería dar unas pinceladas sobre Cristina, aunque ya todos la conocéis, pero bueno, para los que igual no tengáis tanta información, Cristina Cortés Viniegra es psicóloga infantil, psicoterapeuta, impulsora y directora del centro de Vitaliza Salud, Ujú. donde bueno, pues atiende allí a sus pacientes con distintas técnicas y una de ellas es el mindfulness o la atención plena, que es de lo que vamos a hablar, ¿no? En esta presentación de este libro. Ha escrito eso, como decíamos antes, 6 libros: Mírame, Siénteme, El semillero, que es sobre Ujú. la fecundación artificial, otro libro sobre la adopción, este último sobre la atención plena y el apego, el de Palabras en la arena, Esculpiendo palabras en la arena, que también lo presentamos aquí el año Sí, pasado, hace fue, dos ¿no? años. Hace 2 años ya Ujú. el Sí, tiempo. Estas ilustraciones también como acompañan, buenas tardes, la temática del libro. Y bueno, yo creo ya, Cristina, que si te parece podemos empezar. muy Así que bien. nada, muchísimas gracias A ti. por acompañarnos. Luego al finalizar, como siempre, tenemos ahí los libros que en esta ocasión los ha traído Cristina. Entonces, pues los que queráis los podéis comprar y ella los va a dedicar. Antes de nada, yo quería preguntarte por qué es tan importante este tema, ¿no? que trata el libro, la importancia de vivir el presente en este mismo instante que ahora estamos aquí, ¿no? Vamos a olvidarnos de que hace calor, de que luego tenemos que pasar por el supermercado porque se nos ha olvidado comprar leche, yo qué sé, ¿no? Que luego nuestro hijo tiene un examen, mañana siempre hay cosas, ¿no? para hacer. ¿Y por qué es tan importante esto que sabemos en la teoría, aplicarlo, ¿no? a la práctica y vivir con conciencia plena en el momento presente? Bueno, en realidad, el momento presente es lo real, Eso es. ¿verdad? Lo otro es Cristina, lleva un poco la voz. la voz. Vale, el momento presente es lo real. Lo que tenemos en la mente puede ser una proyección hacia el futuro Ujú. o un rememorar el pasado. Y mientras estamos proyectando o bien el pasado o el futuro, nos perdemos el instante. Y en el instante es donde estamos teniendo la experiencia con el cuerpo, con el entorno, con el ambiente, con las personas que están aquí. Entonces, la única forma que tenemos de experimentar la vida es quedándonos en el presente. Ujú. Claro, y tú me contabas el otro día en la entrevista que te hice para el periódico que este es el estado natural, ¿no? del ser humano cuando se es bebé, cuando se es niño, ¿no? Pues un niño haciendo una construcción o pintando, ¿no? Él está plenamente en esa actividad, pero luego al llegar a la adolescencia ahí ya empieza el ruido, ¿no? De Claro, los pensamientos. ¿Por qué ocurre ese cambio? porque la mente va cambiando y va desarrollándose. La experiencia del bebé es una experiencia vivida desde un cerebro sensorial y emotivo, Ujú. ¿no? Aún no tiene pensamientos, aún no tiene creencias, aún no tiene proyecciones. Entonces, Aún no tiene problemas. aún no tiene problemas, aún no tiene prisa, no Eso tiene que es. cumplir con un horario. Entonces, eso le hace que se pueda quedar y enraizar en lo que esté haciendo. Entonces, descubre su mano, mueve los dedos y Puede es la estar horas. experiencia
más maravillosa de ese instante. Ajá. Ve a mamá, a papá, sonríe, le devuelven la sonrisa y la siente y la experimenta al mismo tiempo, Ujú. ¿no? Y además no está analizando, me sonríen porque estoy bien o me sonríen porque he sacado buenas notas, sino simplemente está ahí. Ujú. Y eso hace que esa experiencia sea plena. Y de hecho, nuestra mente, nuestro sistema, ¿no? Nuestra mente, todo nuestro cuerpo viene preparado para vivir ese momento, el instante. Luego la mente se va desarrollando. Cuando digo que se va desarrollando es que las neuronas van haciendo cada vez más conexiones y hace que la mente sea más compleja y Ujú. tengamos otras capacidades y seamos capaces de anticipar, de proyectar, también de pensar en el otro y las necesidades del otro y no quedarnos solo con las nuestras. Claro. Y eso va a dificultar esa experiencia del Ujú. momento. Claro, porque lo que tú comentabas de los adolescentes, ¿no? Que de repente muchos te dicen, ¿no? Tú que tratas con tantos Sí. niños y adolescentes, es que antes no pensaba y ahora no puedo parar de pensar, ¿no? Que a veces también se agotan, porque es Sí. cuando llega la edad de las rumiaciones, de los Ujú. pensamientos obsesivos. Y luego, claro, si quieres volver al momento presente, lo que antes tenías lo tienes que trabajar, pensando ya no es de manera natural, ¿no? No, ya no sale de forma espontánea, sino que hay que, como dices, entrenarlo, Ujú. ¿no? Y también el otro día hablábamos de las diferentes tradiciones, Eso ¿verdad? es, sí, sí. En- Que en todas lo que comentábamos es pues que al final en todas las tradiciones, en todas las religiones, en todas las culturas, siempre hay algo que nos aferra, ¿no? A ese momento, ya sea pues los rezos, ¿no? O sea, rezar el rosario, al final no dejan de ser repeticiones o Ujú, los mantras de la India, ¿no? Y sí. todo esto es una manera de conectarnos, de reconectarnos. Bueno, todo esto lo que busca es pacificar la mente y que descienda la actividad mental. Cuando nosotros estamos repetidamente diciendo algo, ¿qué ocurre? Que la actividad pensante baja. Sí, es como que te relajas y te centras en eso, ¿no? Que estás Claro. diciendo o pensando. Si llevas la atención a la respiración, que Ujú, suele ser el recurso que más se utiliza para bajar la actividad mental o pacificarla, ¿qué pasa? Que en la medida que tú estás en la respiración, estás en la respiración, estás en la respiración, la actividad del pensamiento va bajando. ujú, Y en la medida que va bajando esa actividad del pensamiento, esa actividad pensante, te permite vivir o experimentar lo que estás ocurriendo de una forma distinta. ujú. De hecho, de repente tienes la sensación de que el tiempo se dilata, que es lo que les pasa a los niños. Claro, Una hora de un niño es muchísimo tiempo. muchísimo, ¿no? Pero esa experiencia también, sobre todo aquí estamos muchas mujeres, la hemos tenido como madres y hemos amamantado. Que es lo que comentábamos ahora. Comentábamos antes, ¿no? Una de las cosas que hace la oxitocina es inducir estados de baja frecuencia, que son estados donde uno se siente relajado y baja también la actividad mental. Y al bajar la actividad mental, ¿qué ocurre? Que estás con el bebé Contemplándolo. contemplándolo, ¿no? Ujú. Y lo que decíamos también, que después de Claro, dar de mamar te quedas dormida, eso ¿no? es, Porque la oxitocina, pues lo que hace es bajar. bajar. A Ujú, veces se dice que los bebés son robatiempos. Robatiempos en el sentido de que estás con él y de repente dices, ¡ah! Se me ha ido toda la tarde. ¿No? Y has estado en que en esa experiencia de estar en conexión con el bebé, ajá. con el niño pequeño, que se empieza a producir una danza donde el adulto responde a la interacción del bebé, el bebé responde a la interacción del adulto y ahí es donde se crea la conexión y la comunicación. Ujú. Que es otro de los temas de los que se habla también en el libro, o sea, están relacionadas, ¿no? La atención plena con este apego que es tan importante, ¿no? Porque si no es imposible desarrollarse. ¿Por qué es tan importante esa relación, ¿no? Que igual lo ves desde fuera y dices, bueno, pues son dos conceptos distintos, el apego y la atención, pero tienen relación. Sí, porque cuando se han ido a comparar apego y atención plena, se han encontrado que comparten
muchas características que se activan también en ellos las mismas áreas del cerebro, Mm, ¿no? Cuando estás en ese estado de atención plena o de conexión con el otro. Y sobre todo, los dos están compartiendo que se está activando las áreas del prefrontal, prefrontal. ¿no? Del prefrontal medial. Y el prefrontal medial, digamos que a todas las madres nos gustaría que nuestros hijos desarrollaran el prefrontal medial, porque cuando desarrollamos el prefrontal medial significa que voy a ser capaz de relajarme, que voy a tener en cuenta al otro, que voy a poder mentalizar las necesidades del otro y también voy a tener en cuenta mis necesidades, no me voy a olvidar de las mías, sino Ujú, que voy a combinar las dos, ¿no? Y además, cuando se desarrollan las habilidades del prefrontal, somos capaces de calmar la amígdala. mm, La amígdala es el área del cerebro que lleva la atención a los estímulos negativos. Y si desarrollamos el prefrontal, calmamos la amígdala y podemos empezar a llevar la atención a los estímulos positivos, cosa que ocurre con la oxitocina. claro, Cuando tenemos niveles altos de oxitocina, se lleva la atención a los a lo estímulos positivo. positivos, ¿no? Bueno, pues parecen todo ventajas. Entonces, ¿por qué no Ujú. lo hacemos? Quiero decir que, porque al final estamos tan anclados en el pasado y todo el rato rumiando y dando vueltas, pues es que esto no tenía que haber hecho así, aquí me equivoqué, o proyectando en el futuro cuando estamos explicando todas las ventajas, ¿no? que tiene el estar en el presente. Bueno, porque para esto necesitamos movernos el nivel de parasimpático, calma, Ujú, ¿no? Y tal y como ha sido nuestro desarrollo evolutivo y la sociedad que hemos creado, lo último que hacemos es movernos en el parasimpático. ujú, Nos movemos en el simpático, en activación constante, sobreviviendo o defendiéndonos o escapándonos y pocas veces tenemos el tiempo suficiente como para relajarnos. E incluso cuando nos queremos relajar, entramos en el parasimpático con esfuerzo, mm. ¿no? Es como, ahora me toca autocuidado y Venga, hago ahora el tanto momento de la esfuerzo, relajación. eso es, Mm. y hago tanto esfuerzo en el autocuidado que termina siendo una exigencia, con Ujú. lo cual tampoco nos relajamos. Claro, porque ahora tenemos al final como tantas obligaciones, ¿no? Que lo decíamos también con otras ponentes que han venido hace poco. Pues hay que tener una dieta saludable, hay que hacer ejercicio, hay que, ¿no? Y Exacto. entonces al final dices, vale, sí, me voy a autocuidar, pero qué estrés, Qué ¿no? estrés. Es que Con tanto, tengo que con tanto combinar todas autocuidado. esas Facetas. facetas del autocuidado con mi vida diaria y para eso también digamos que necesitamos sistemas sociales que nos traten bien, Ujú. donde se pueda producir una buena conciliación familiar, Que no siempre que no ocurre. siempre se da, ¿no? Entonces, claro, las condiciones no solo dependen de uno, Ujú. sino depende de lo concienciada que puede estar una sociedad en que sus ciudadanos vayan hacia eso o no vayan. Ujú, así es. Bueno, otro tema del que también hablamos que está relacionado con esto que estabas diciendo precisamente ahora, ¿no? También la importancia de los que somos padres, madres, de aceptar a Ujú. nuestros hijos tal y como son, ¿no? Porque en esta sociedad, pues eso de las exigencias, del perfeccionismo, pues igual tenemos un hijo que no es lo que esperábamos y eso nos frustra, ¿no? Como padres, pero hay que aceptar, ¿no? Pues lo que tú dices, sean como sean y no porque hagan las cosas bien o no. Claro, fíjate, cuando estamos en esos estados de simplemente voy a vivir lo que sucede, Ujú, calmo la mente, lo que empieza a surgir de una forma espontánea es una aceptación a lo que se está dando. Hoy hace calor, pues me adapto me al calor. aguanto. Mm, Mañana llueve, me adapto a la lluvia, ¿verdad? Sin embargo, cuando vamos muy acelerados, esa aceptación de lo que está sucediendo es mucho más difícil. ujú, Y lo mismo nos puede ocurrir respecto a las características que tienen nuestros hijos. Cuando hablamos de ujú, apego seguro son esas personas que son capaces de vincularse con el otro y de transmitirle seguridad cuando se interrelaciona con el otro. Y
los padres, las madres con apego seguro, una de las cosas que tienen es que logran que sus hijos se sientan bien en sus propias características, ¿no? Es decir, se suele decir que logran que se sientan bien en su propia piel. Y eso es muy importante. ¿Y eso qué implica? Que los aceptan. Sin embargo, si estamos desde el acelere, hoy yo tenía una sesión unas horas antes de venir aquí, con una mamá que además lleva la crianza en solitario, con lo cual Ujú. un estrés enorme. ¿Y su preocupación cuál era? Su hijo está ahora en infantil, pero su preocupación era cómo le iba a acompañar en las tareas futuras. Ya Ya. estaba ahí y ya estaba Madre mía, pues no preveyendo, queda tiempo todavía. claro, ya Mm, estaba preveyendo las dificultades que podía tener académicas. Estaba en infantil, pero es que vivimos así, sí. lamentablemente, ¿no? Y entonces, claro, tú que dices, pues mi hijo para que no tenga problemas debería tener esta serie de características o de habilidades. Entonces me voy a empeñar en que las tenga. Ya, Y en, entonces es, empiezas a apuntar que si a inglés, que eso es. si, yo qué sé, ¿no? Y en ese Una empeño carga. termino perdiéndome todos los instantes que se pueden vivir con ese niño o esa niña de una Ya, que es manera que luego ves todo de profunda, fuera y dices, ¿no? pues qué pena, ¿no? Pena, Qué pena, claro. qué pena. Para eso tú das una serie de pautas, ¿no? Al terminar el libro, Ujú. destinadas sobre todo a los padres, sobre cómo, vale, o sea, decimos, venga, muy bien, pues tenemos esta realidad, vamos a ver cómo nos conectamos más con nuestros hijos. Y ahí hablas del mindfulness con distintas herramientas, ¿no? Por así decirlo, de distintas Sí, formas. Explica un poco estos tres tipos de los que hablas, que igual a alguien le pueden ayudar. bueno, el libro de alguna forma lo que intenta recoger es que esa experiencia de estar conectados con nosotros mismos y en calma es posible porque ya la hemos experimentado nada más nacer. Ujú, Entonces ya está en nuestra memoria y en nuestro recuerdo, en todas las células de nuestra piel. De hecho, cuando nos relajamos y nos calmamos, es como una sensación de alivio, ¿no? sí, de paz, de mucha Respiramos tranquilidad. más profundamente, echamos el aire y es como, ¡ay! Hay espacio para lo que venga, ¿no? Mm, Y cuando estamos acelerados, estamos así cerrados y no hay espacio. Entonces, eso ya lo conocemos, hay que redescubrirlo. Y al mismo tiempo, ¿qué conocemos? Pues que toda madre, todo padre quiere a sus hijos. ujú, Otra cosa es que luego hagan las cosas mejor o peor y los acepten o no los acepten, pero desde luego los quieren. ujú. Entonces, en esas primeras etapas del desarrollo ha habido sintonía emocional, aunque haya sido pocas veces. Eso también lo tenemos, ¿no? Claro. Entonces, eso ya queda en nuestra huella. Vale, ahora qué nos toca hacer con el acelere que llevamos y desde que hemos incorporado eso que está ahí encima de la mesa, Ujú, ¿verdad? Que hace que estemos mucho más dispersos. Pues recuperarlo, parar. Y entonces propongo una serie de pequeñas meditaciones. Esas meditaciones son muy básicas. Empiezan por conectar con el cuerpo, ujú, ¿no? Un ejercicio de escaneo corporal, de tomar aire, expulsarlo, empezar a conectar desde la inhalación y la exhalación con el momento y luego ir llevando la atención al cuerpo y no intentar cambiarlo, porque normalmente estamos acostumbrados, tengo presión aquí, que desaparezca, que desaparezca, que desaparezca, y sí, entonces queremos la genero perfección. y genero más presión, Sí. ¿no? Así que notes lo que notes en tu cuerpo, toma nota de ello, no hagas nada. ¿Y qué ocurre normalmente? Que cuando no intentamos cambiar el estado, hemos aflojado, Ujú. no nos hemos impuesto nada y de repente nos sentimos más sueltos. Entonces, el escaneo corporal, hay diferentes ejercicios ahí. Pensado en los niños, se suele hacer con un ejercicio de imaginación, porque a los niños llevar la atención les resulta más fácil llevar la atención a algo concreto, Claro. ¿no? Y, y descubrir, la invitación es a descubrir qué pasa cuando nos paramos. ¿Qué pasa si apoyamos todos los pies en el suelo y sentimos el respaldo y cogemos aire Dices, ay, qué gusto, ¿no? y lo expulsamos lentamente? Y llevamos igual la atención a la boca y nos encontramos con la saliva Ujú. y notamos la saliva
igual ya podemos llevar la atención al corazón y sentir el ritmo del corazón. ¿Y estos 3 segundos qué han hecho? Bajar, Bajar, ¿no? bajar, El ritmo. bajar. Y al bajar permite que podamos atenderte, que me pueda atender, que pueda atenderles, que tenga una apertura hacia lo que está ocurriendo a mi alrededor y también lo que ocurre dentro, porque tan importante es atender lo que está pasando fuera como lo que está pasando dentro, ¿no? Hoy en día Y qué solemos poca importancia, ¿no? Le sí, damos siempre mucha más importancia a lo a lo de externo. fuera. Fa, fa, fa. Bueno, están los Mm, dos extremos, ¿eh? Estar tan pendiente de mis estados, mm. de mi angustia, que entonces no veo absolutamente nada de lo que ocurre fuera, o estoy tan volcado hacia afuera, que tampoco lo veo, porque Pero en estoy ambos haciendo. casos es negativo. Ambos casos es negativo, exacto. Ujú. Sí, Ya. sí. Volviendo a lo de las técnicas del Ujú. mindfulness, me comentabas una que me pareció bonita, ¿no? Esta que dices de la imaginación, ¿no? Que los Sí, niños se imaginen, dices, bueno, pues se puede utilizar el momento de la ducha, ¿no? Mientras no hace caen la... falta decir, vamos a hacer mindfulness, ¿no? Sino que, No. venga, Ujú. pues vamos a la ducha. Entonces, imagínate que las gotas que te van cayendo, pues te van iluminando Sí, y te conviertes en una en una estrella, estrella, ¿no? por De ejemplo. luz. Sí. Pues qué fácil, ¿no? Parece eso, qué bonito. En vez de, venga, rápido, sal de la ducha a cenar, los dientes, a dormir. Además, es que los niños entran ahí con mucha más facilidad, hasta la adolescencia, ¿eh? Ujú, sí, luego Tú, ya es claro, más luego ya difícil. es todo lo contrario. Luego tienen que descubrir su mente para posteriormente pararla, ¿no? Pero hasta entonces te paras con un niño, coges una plumita, le tocas así suavemente y ya ha bajado. Ya está Ujú, en la experiencia sensorial, ¿no? O las gotas de la ducha, le dices, imagínate que son de colores. Ya está, ya han parado. A nosotros nos cuesta más. mm. Sí, sí, porque tú te Ujú. estás duchando y no estás pensando en las No, gotas. sino Estás que tengo pensando en 2 segundos cayendo, sí, ¿no? Entonces, Así igual, es. como ejercicio hoy, nos podíamos plantear, voy a intentar sentir lo que vivo, a ver qué Que pasa. parece tan sencillo y tan complicado, ¿no? Al mismo tiempo. Sí, sí, Bueno, pues ese ejercicio, ese nos ejercicio. podemos llevar. Sí, Muy bien, pues yo creo que igual les podemos dar paso ahora a Lorea y a sí. Yune, si queréis sentaros aquí y Pueden, hablamos un poco del pueden libro, acercar de igual un las poco más las ilustraciones. sillas, ¿verdad? Sí, no las había Ujú. puesto yo ahí Sí. antes para las fotos, pero ahora ya podéis poneros aquí así. Bueno, a mí me gustaría decir que el libro es posible, no solamente este, sino otros, ¿verdad? Gracias también a sus ilustraciones, Claro que sí. porque creo que ellas ayudan a evocar lo que intento decir con palabras de una forma increíble, Ujú. ¿no? Pues si os parece, explicadnos un poco, ¿no? Estas ilustraciones que parecen así como, algunas como tan surrealistas, ¿no? ¿Qué es lo que habéis pretendido expresar con ellas? Si queréis os voy enseñando un poco, ¿no? Bueno, que las ilustraciones están en blanco y negro, ya me ha explicado Cristina que eso fue cosa de la editorial. ¿Eh? Sí, sí. Ujú. Sí, bueno, pues al final es para abaratar costes, ¿no? Es mucho más Era un barato momento complicado. imprimir en blanco y negro Sí. que en color. Explicadnos un Sí. poco cómo habéis ido, ¿no? Empezando con tantas ilustraciones, luego menos, cómo están conectadas con el texto, Sí, como sí. como queráis. Yune. Nada, en realidad el libro también se divide un poco en dos partes, Ujú, Ujú. entonces también se notarán como diferentes un poco las ilustraciones unas de otras. De primeras, yo creo que cuando nos planteó Cristina un poco su propuesta, a ver, como la otra nos encantó, porque entendemos perfectamente un poquito, o sea, lo explica muy bien ujú, cuál es un poco su intención y todo, y nos dimos cuenta que lo que estaba planteando era un poco como el origen de la vida, o sea, es que es algo como vital, que creo que es eso que es desde que Ujú. nacemos, pero desde antaño, antaño, Sí. antaño, ¿no? Es como algo para lo que venimos a vivir, mm, ¿no? Pues para sentir, nos dan el cuerpo para experimentar, para atendernos, para cuidarnos, para, ¿no? Poder relacionarnos y todo eso.
Entonces son cosas como tan del origen, tan básicas, que empezamos a entender un poco pues desde también el mundo, el principio del mundo, ese mundo marino, las primeras células, como cosas que ya vienen programadas en nosotros desde hace millones de años en realidad, ¿no? Porque es parte de lo que somos nosotros, o sea, los humanos, un poco. Entonces empieza así como con una estética un poco marina y todo, y también tiene un momento así como cosas, evoca las caracolas, todas esas partes así como de cosas de hace muchos años. Y también tienen en contraste esa parte como un poquito más violenta, pues que sería un poco el mundo que ahora mismo nos han Vivimos. dibujado, nos han planeado tener. Igual aquí, ¿no? Eso Es que es, se ve ahí como el ruido. eso, se empieza a ser como una estética pues un poquito más potente y que visualmente nos recuerda eso un poco más, aparte de como al confinamiento, ¿no? A lo de un corazón cerrado, cosas más herméticas, no tan naturales, ¿no? Al final como eso, cosas de cuando no hay conexión, ¿no? Un poquito más desconectadas. Es más caótico todo, es cuando no tienes el foco en ningún lado y como claro, esto nos lo propuso Cristina al inicio del confinamiento, entonces también para nosotras fue conectar mucho más fácil también en el momento del dibujo, de la creación, para nosotras ahora que ese momento fue de qué bien que nos venga un proyecto así, es el mejor momento para parar y el tema iba muy unido. Entonces también el hecho de haberlo hecho en lápiz, también vamos otra vez al origen, a conectar con el blanco y negro, con esa más que parece más simplicidad, más natural. Bueno, que vino bien, ¿no? Pues también por un lado. Y ahí es cuando también conectamos con el presente. A nosotras sí o sí, ahí es cuando dibujas, se te para también el tiempo. Claro, porque vosotras cuando dibujáis, o sea, aunque estéis pensando, ¿no? en lo que vais a hacer, me imagino que a veces también se os va la cabeza a otras cosas. No estás todo el rato pensando aquí en el caparazón, ¿no? Bueno, pues pero si también te vas, se nota, te va, se ¿eh? nota. Se nota. O sea, el lápiz, encima, los lápices hay muchas durezas. Sí. Entonces, hemos usado hasta pues, un 9H, ¿no? Más. Entonces, eso requiere, si se te va un poco más la presión... O sea, es todo lápiz, ¿no? Está todo hecho con lápiz. Sí. Pues sí o sí, a nada que presiones un poco más, dices... Se te rompe. Sí. Y si no, también como que se nota que te has ido. O sea, la esencia, ¿no? Es como un poco lo mismo que pasa con es la misma relación un poco humana con lo que creas, ¿no? Claro, Ya claro. como si fuese la música o una relación que estás Sí, creando. cualquier tipo de creación. Sí, se nota un poco si te vas, se nota la ausencia un poco y es como, ay, ¿qué ha pasado? ¿Y vosotras cómo dibujáis? Porque claro, sois dos, ¿no? Aunque luego parezca todo que es de lo mismo, pero me imagino que aunque tengáis aspectos en común, también sois dos personas, ¿no? Entonces, ¿cómo os conectáis precisamente para que tenga una continuidad el dibujo? A ver, nosotras, es que esto nos hablamos muchas veces. Claro. Nos conocemos desde los 3 años y hemos estado en Toda la vida, colegio, ¿no? todo junto. Y la verdad que la conexión es Natural. es natural. Entonces, a nada que proponemos algo, lo hacen, comienza Lore, digo, vale, sigo con esto. Fluye, es que no... Como una conversación. Sí, o sea, al final es... Va sumando. Como muy sencillo, ¿no? Sí, muy fácil. Pues muy fácil. Como te exige estar presente también un poco a la hora de crear, pues es como cuando estás con una conversación en el que dices, ay, va yendo. Obviamente luego hay momentos de prisa, no sé qué, que te que tienes como, unos tiempos. Pues eso, no, quédate tú, termina, no me hago no sé qué. No, en plan, eso siempre... ¿Pero vosotras dibujáis juntas o cada una en su casa Pues y luego lo ponéis en común? ¿Sabes que trabajamos juntas? Tenemos el negocio juntas. Sí. Entonces también nos permite dividirnos, pero siempre en comunicación. Pues han hecho esto, ¿qué te parece? Lo llevamos a la tarde y lo vemos. Pero siempre son pluses, ¿no? Siempre es o nos proponemos
¿Qué te apetece más a ti? ¿Más de naturaleza o más de animal? Siempre buscamos también la comodidad La de otra ese persona, momento. sí, sí, sí. Y en este caso, bueno, otra vez en otro cuento, también tenía color, entonces, bueno, nos dividíamos las láminas de El otro dibujar y que era el de la color. arena, ¿no? No. Cuéntame cuando la ascienden en Ah, adopción. sí, una tripa. el de la adopción, eso es. Pero esto también fue, al final, en blanco y negro también coloreas de alguna manera. Entonces luego también pues pasa por las manos de la otra persona. Ay, pues hecho esto. Ahí está esa parte de las pantallas y esa Eso parte es. así un poco- Pero luego como que poco a poco, cuando ya entras en conexión, ¿no? Como que se va liberando, ¿no? Y luego entran un poco las plantas, lo de Eso es. respira, suelta. Explicadnos un poquito esa parte, ¿no? Esta que sea como más desahogada. Eso no sería la palabra. Sí, es que el cuento es respirar. Entonces, encima se va dando esa parte de. Porque, bueno, en el respirar hay esa parte, ¿no? De coger el aire, de soltar, ¿no? Son como. Tiene también sus fases y es importante el Aquí. cumplirlas para, ¿no? Para poder crear también esa paz y saber ir bajando. Entonces, como Cristina hizo muy bien las partes del aire, de los parones, nosotras solo queríamos acompañar un poco, era como un... ¿no? O sea, se nota Sí, como no, es que parece, ¿no? Casi como que le sí. está dando el aire, ¿no? el Se están aire va- moviendo, eso ¿no? es. Aquí las plantas. Es un personaje que nace como metido en una flor, como si fuera la madre, que es lo que suele hablar Cristina, y entonces ya cuando le empuja y le anima a salir, gracias a ese aire y va respirando, pero también se va metiendo cada vez más. Es casi siempre el mismo contexto, la misma imagen, pero se va profundizando más como hacia adentro, que es lo que nos pasa cuando empezamos a bajar. A bajar. Luego aquí también, bueno, pues cómo juega también con el diseño, ¿no? O sea, respira, 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 ¿no? Parece que se está ahí entremezclando, ¿no? O sea, también cómo acompaña el texto a la ilustración. Te evoca un poco también el mar, volvemos al origen. Al origen, el movimiento, aquí hay más sonido, ¿no? También es súper guay. Y vosotras cuando tenéis estas ideas, se las comentáis a Cristina, ¿no? A ver qué le parecen antes de empezar, ¿no? Sí, me imagino. Y Cristina también tiene bastantes... Ella también como tiene claro, ella ¿no? crea, ¿no? Entonces ha creado el universo, tiene que haber como un diálogo entre lo que nosotros hemos entendido que quiere, más esa parte tuya de ego de artista que también quieres decir, Lógico. y ya sí que tal, eso es, ¿no? Entonces tiene que haber ahí como un diálogo en el que se entienda todas sus partes y todo, y nosotras de la mejor manera posible, pues expresarlo. Bueno, pues yo creo que lo habéis logrado, ¿no? Entonces habéis quedado satisfechas. Bueno, y yo creo que la comunicación además resulta muy fácil, ¿no? Sí. Que nos entendemos. Qué bien. Sí, tanto en el otro, en el de Cuéntame, como en este, ellas enseguida pillan hacia donde a ¿Hacia mí me dónde vas? gustaría ir, ¿no? Entonces, y luego lo enriquecen. Claro. En el anterior decían que eran como la melodía de la letra, ¿no? Pues en este también es el susurro del movimiento de las... Pues qué importante es que se sigan, bueno, voy a decir una obviedad, pero que se sigan escribiendo y publicando cuentos infantiles, ¿no? En estos tiempos de pantallas que ahora parece que ya los niños pues no quieren ni coger un cuento, ¿no? Ni un libro, y qué importante es también para conectar con los hijos, ¿no? Sentarte ahí para conectar, y el relato tiene, bueno, tú como periodista lo sabes, ¿no? Pero crear relatos en la infancia es muy importante, sí. Bueno, pues qué bien que lo seguís haciendo. Bueno, pues yo creo que aquí podemos poner un poco el punto y seguido, no el punto y final, porque ahora os damos paso pues a vosotros si queréis hacer algún comentario, pregunta, reflexión, tanto a Cristina como a las ilustradoras. Pues ahora es el momento. No todos a la vez. Por partes. Venga, ¿quién rompe el hielo? Por ejemplo,
Por ejemplo, cuando estás con un niño pequeño, yo que sé, de 3, 4 años, que todavía no saben leer ni Sí. prácticamente ni escribir, más que alguna cosilla, cuando les vas a contar un cuento, ¿cómo tienes que hacerlo? ¿Le tienes que leer el cuento o tienes que enseñarle tú el cuento y ella que lo vaya... o tienes que darle unas pinceladas? O quiero decir, no sé si me explico. Ujú. O sea, no es pienso yo que no es coger el cuento y decirle, a ver, Don Quijote de la Mancha salió por no sé dónde, llegó a no sé qué y no sé cuánto. Eso no, ¿verdad? Un poco más de explicación. Porque al final se lo lees, eso, y te dice, ah, bien, vale. A ver, Entonces, Mm. ¿cómo tienes que hacer para yo, que Eso, ella lo viva? yo creo que aquí a casi todos nos han contado cuentos. Igual ahora no sé, pero a casi todos nos han contado cuentos, ¿no? Sí. Entonces, si cerramos los ojos y pensamos en los cuentos que nos contaban, ¿qué recordáis de esos cuentos que nos contaban? ¿El cuento o al contador del Al contador. cuento? El contador. Mm. Siempre lo más importante es lo que ocurre en la relación. Entonces tú le puedes contar al niño un cuento que sea horrible, da igual, quiero decir que no tenga ninguna estética, pero si tú estás ahí en presencia, disfrutando, le sacas detalles, eso es lo que se va a quedar, esa experiencia que está teniendo contigo mientras le cuentas el cuento. Desde luego, los cuentos ideales, ¿cuáles son? Los que están adaptados a la edad madurativa del niño. Claro. Cuando son pequeños necesitan cuentos sencillos, con estructura muy sencilla, muy simple. Si están contando un cuento leído, pues si tienen ilustraciones, compartir con ellos las ilustraciones. Cuanta más ilustración y menos palabra, mejor, porque ellos mismos van construyendo Mm. las ideas a través de las ilustraciones. Pero lo que más importa es el contador del cuento. Cuentacuentos. ¿Cómo está ese contacuentos? ¿Cómo está, no? Eso es lo más importante. Sí. Si está disfrutando. Lo que necesita cualquier niño o niña es que el adulto que esté con él esté disfrutando de lo que hace con él y no lo esté viviendo como una tarea que tiene que hacer para Sí, pasar una a otra tarea, obligación. ¿no? Espera Claro. que lo Eso lea es. rápido, que... Eso, Ala, para que te vayas a dormir a todo A correr, dormir. no, A mí ¿no? de todas las maneras es algo que me ha encantado, tanto a mis hijas como a los Sí. nietos, Ujú. y contarles, pero cuentos que me los sé Inventadas, que los sí. Ujú. Y luego, pues cuéntame, que volví a contar, y dije que no, pero eso no era así, ¿eh? Claro. Qué buenos son. Sí, sí, No, sí. yo no me acuerdo de todo, había cosas que se me habían quedado, pero él se había quedado todo, me corregía. Ujú. Ujú. El Sí. problema que hoy en día también se vive tan deprisa, Sí. y cuentas cuentos, y luego la madre, pues, que tiene que preparar la comida para el día siguiente, o Pum, no sé pum, qué, pum. y se ajusta tanto los tiempos, que ahí y el crío Lo nota, lo Claro. percibe. Claro. Claro, Mm. sí. Pero las pantallas no Hay aportan. las pantallas. Quiero decir, igual están viendo un cuento que es oído y con ilustraciones que se van moviendo, pero no es lo mismo escuchar un cuento solo que estar en relación con, ¿no? De todas las maneras, a las ilustraciones, la Ujú. la hermana, no teníamos más que un cuento, pero tenían unas ilustraciones tan bonitas, Mm. que es que lo leíamos. Sabíais de memoria, ¿no? Qué bonito, sí. Y lo recuerdas de toda la vida ya. Sí, sí. A mí una vez me preguntó mi hijo pequeño, pero claro, ¿a ti te gustaba mucho leer cuando eras pequeña? Como claro, como no teníais internet, es que vuestros cuentos eran como nuestras tablets, ¿no? Digo, eso es, sí. Sí, O sea, con una tablet, claro. los Hollister, bueno, por lo menos en mi Sí, época, sí, ¿no? sí. Las Torres de Mallory, todo eso, pues claro, es que era la actividad que teníamos para hacer. El papel es vivo. ¿Eh? Tocas un cuento. El papel, sí, para mí es algo tan muy... Bueno, desde luego lo que está indicando, como ahora hacemos investigación de todo, ¿no? Ujú. Y podemos parametrar enseguida, lo que nos indican las investigaciones es que las tareas, cualquier tarea, incluida leer, que implican experiencia sensorial, pasar las hojas de un libro,
es más sensorial que tener una tablet, Claro. ¿no? Entonces, que cuanta... ¿eh? Sí, pero es lo no es lo mismo. Vas tocando como se arrugan las hojas, ¿no? Las Los puedes lomos oler sí, también. el lomo del libro es distinto. Entonces, que cuanta más experiencia sensorial hay, es mejor. Por ejemplo, han hecho investigaciones también, no se activa lo mismo en las mismas áreas del cerebro escribiendo en un ordenador que escribiendo Sí, manualmente, eso es verdad. ¿no? Entonces, cada vez nuestra experiencia sensorial va siendo más limitada Mm. y la experiencia sensorial también nos alimenta y enriquece. Y sobre todo es que la experiencia sensorial es la que nos permite quedarnos aquí, es la que experimenta el cuerpo. Y bueno, yo creo que hay que, ahora que en Pamplona, yo vivo en Cizur y han cambiado los parques hace 4 días y los han protegido todos con suelo de plástico, ¿no? Vienen los holandeses y nos dicen, parques con barro, han hecho una investigación y los Sí, niños que manchándose se en el caigan, barro, que se caigan. como Y eso antes. es mucho mejor, ¿no? Tan bonito, Claro. bueno, sí. Entonces necesitamos experiencias sensoriales diferentes. Es verdad. Ahora que comentabas lo de los libros y la experiencia sensorial, claro, no es lo mismo leer un libro en papel que Claro. leerlo en un libro electrónico, ¿no? Por Electrónico. mucho que digan, no, es que pesa menos, es más cómodo porque llevas más y tal, pero claro, al final es una pantalla también. Y es una pantalla que te produce siempre la misma experiencia sensorial. Un libro no, un libro se cae y se golpea y ya no es igual, se le doblan las hojas, quiero decir, Doblas donde te has donde quedado, te has ¿no? quedado, Le pones hay un marcador. matices, ¿no? Entonces, bueno, pues Tiene otro que te llevas bastantes libros. claro, eso sí te llevas un Llevas de viaje montón. o lo que sea, te llevas Sí, sí. Y dejarlos, ¿no? Para mí era muy guay, como, ay, me ha dejado este libro esta persona, lo voy Sí. a cuidar un montón, ¿no? O, ay, se me ha roto. Claro. Es que a veces también cuando los dejas luego no vuelven. No vuelve. Pero es como esa comunicación, ¿no? Sí, 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 sí. Estará este libro. Que algunos no vuelven a aparecer. Sí, pero es verdad. Pues Sí que dices, también. uy, este libro de quién me lo dejaron hace igual 20 años, ¿no? También la ventaja, yo no es que esté a favor totalmente, pero sí que es cierto que pagas mucho en tu caso. No, claro. Yo la ida y la vuelta de mil cosas, sacabas el libro y por lo menos Sí. estabas leyendo un libro que en otros momentos que vas a comprar o no compras lo que no llevas, que no te cabe en la maleta. O sea, para la vida loca que llevamos, a veces un libro que es mejor que nada. Sí. Muchas Hombre, veces- sí, mejor que muchas veces nada. ya, ¿eh? O sea, que Yo creo que cada vez se lee menos. Yo leo mucho también en electrónico. Leo también de eso, porque soy de lectura, pero me doy cuenta que cuando leo en el electrónico voy a la hoja. Y claro, en el otro ya ves el autor, el no sé qué, que no sé cuánto sea. Muchas veces estás leyendo y no sabes ni qué. ya. Y además no sabes por dónde vas, ¿no? O sea, si estás por la mitad, La hoja, ¿no? Cuando eso, lo que te queda, sí, es Mira, distinto. me gusta el libro. Bueno, aquí estamos en una biblioteca. Mirad Ahora cuántos estamos libros. aquí. Yo- Yo tengo los dos casos, pero creo que tiene mucho que ver con... Es como internet, ¿no? Que tienes tantas cosas que no sabes cómo elegir. Ujú, Y eso al final es una biblioteca móvil. eso Yo es. tengo también el libro electrónico, pero salvo que quiera leer algo específico no lo uso porque dentro tengo 80 y no sé qué elegir. Pero en cambio, todos los libros que me gustan, me interesan, intento comprármelos en papel y el verlo solo hace como que sea más te evoca también algo, ¿no? El accesible, libro. ¿no? Quiero decir, como cojo uno y es uno, no es 40, ¿sabes? Ujú. Pero bueno, o sea, a mí, por ejemplo, me encanta ver todos mis libros en mi casa, ¿no? Los tengo así en todas las estanterías que ya ni me caben. Y me acuerdo, ojo, pues este libro lo leí en este momento, este tal. Y ya si tus hijos quieren leerlos, bueno, eso ya es el mayor disfrute, ¿no? Que te digan, déjame un libro para leer, ¿no? Pero lo que tú dices, verlos así, o por autores, o en orden alfabético, cada uno como los quiera colocar, da como... Yo he hecho una pequeña Con mucho biblioteca gusto. sin querer. La vecina se tuvo un accidente en la rodilla y no podía salirnos. Y ahora Ajá. es que tengo muchos libros, Y le dejé 8 o 9 bajos, Mm. Bueno, y a los 7 o 8 meses, o sea, que en realidad Ujú. bastante eso. Y luego le he dado otros, Así, pues ella Pues sí, encantada, porque claro. sabía- Claro, cantada. Sí, sí, Ujú. sí. Muy Hay que bien. buscar, yo creo que el equilibrio, ¿no?
Es decir, la tecnología nos aporta muchas ventajas. También. Y yo igual si voy de viaje, como decía Rosa, pues igual en el avión, mira qué bien, con un ebook que no pesa nada, ¿no? Eso es. Pero luego, sobre todo yo creo que tenerlo presente en la infancia, que los niños necesitan experiencias sensoriales. Eso creo que es muy importante. Sí, y nosotros mismos también, ¿no? Entonces buscar ahí el equilibrio. Muy bien, bueno, pues si no tenéis más preguntas, yo creo que aquí nos podemos quedar. Nos llevamos muchas reflexiones y tareas, Una también, tarea, ¿no? también para hacer, que nos has Sí, puesto a ver sí. si conseguimos hacerla más allá de hoy, porque igual hoy Eso. sí que estamos todavía motivados, pero Ujú. vamos a intentar, ¿no? Al final, que es de lo que se trata. Muy bien, pues sí. nada, muchas Pues gracias. gracias.